Shalom y bendiciones para todos. Bendecido Shabbat para cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a este espacio de estudio de las Escrituras Sagradas. Bienvenidos a este canal, disfrutando tu palabra. Hoy vamos a entrar en una porción muy interesante de la Torá, la Parashat Pinjas, que se encuentra en el libro de Bamidbar, Números, desde el capítulo 25, versículo 10, hasta el capítulo 30, versículo 1. Esta es una porción que comienza en medio de una crisis muy grave para el pueblo de Israel. Pero, curiosamente, no termina hablando de crisis, termina hablando de continuidad. Comienza con una generación herida por el pecado de Baal Peor, pero después nos presenta un pacto de paz, un nuevo censo, una herencia reclamada por 5 mujeres, la preparación de un nuevo líder y finalmente el orden de los tiempos señalados por Jehová. Entonces, antes de comenzar, quiero que tengamos presente esta pregunta: ¿cómo continúa un pueblo después de atravesar una crisis? ¿Cómo? Porque una cosa es sobrevivir a un momento difícil y otra cosa muy distinta es aprender de ese momento, levantarse, ordenar la vida y preparar el futuro. Y creo que este es uno de los grandes mensajes de la Parashat Pinjas. Vamos a estudiarlo, como siempre lo hacemos, paso a paso. Para entender correctamente esta porción debemos conocer el momento histórico de esta porción y qué está viviendo Israel. Han pasado casi 40 años desde la salida de Egipto. La generación que salió de Misraim, Egipto, prácticamente ha desaparecido. Y ahora se está levantando una generación nueva. Israel se encuentra en las llanuras de Moab, frente al río Jordán, cerca de Jericó. Es decir, el desierto está llegando a su fin. La tierra prometida está cerca. Pero precisamente en ese momento, cuando el pueblo está tan cerca de entrar en la tierra, ocurre una de las crisis espirituales más graves de todo el camino por el desierto. En Números, capítulo 25, versículos del 1 al 3, dice que Israel comenzó a relacionarse con las mujeres de Moab, las moabitas. Participó de los sacrificios de sus dioses y terminó uniéndose a Baal Peor, al dios Baal en el monte Peor. Aquí debemos comprender algo. El problema no era solamente una cuestión de inmoralidad personal. Había algo más profundo. El pueblo de Israel estaba siendo llevado
hacia la asimilación espiritual. Y esto ocurre después de que Balac había intentado maldecir a Israel utilizando al profeta Bilam. Pero Bilam no había podido maldecir al pueblo. Lo vemos en Números, capítulo 23, verso 8, y él mismo dice: ¿cómo maldeciré yo al que Elohim no maldijo? Sin embargo, mucho tiempo después, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 14, nos recuerda que Bilam enseñó a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel. Es decir, lo que no pudo ser destruido desde afuera comenzó a ser debilitado desde adentro. Y esa es una enseñanza realmente importante. Es que a veces pensamos que el peligro siempre está afuera. Pero una comunidad, una familia o incluso una persona puede resistir muchas presiones externas. Y sin embargo, comienza, mejor dicho, a debilitarse inmoralmente, interiormente. Por eso todo empieza desde adentro. Y siempre, como dice en su palabra, cuidar el corazón. Israel no estaba siendo derrotado por un ejército. Estaba perdiendo claridad sobre su propia identidad. Y en medio de esa situación aparece Pinjas. Nuestra porción, en la cual estamos estudiando, comienza en Números, capítulo 25, versículos 10, 11 y 12. Y Jehová habla a Moshe y le dice que Pinjas, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, había apartado el furor sobre los hijos de Israel. Y entonces encontramos una expresión muy especial. Jehová dice: he aquí, yo establezco con él mi pacto de paz. En hebreo es Briti Shalom. Briti Shalom, mi pacto de paz. Y aquí aparece una pregunta inevitable. ¿Cómo puede una porción que viene de un episodio tan severo hablar inmediatamente de paz? Para responder, debemos tener mucho cuidado. Bien, este episodio no puede ser utilizado como autorización para el fanatismo, la violencia religiosa o la persecución de quien piensa diferente o piensa distinto. No puede ser utilizado así, de esa manera como que Dios autoriza. Bien, Pinjas actuó dentro de una situación histórica específica, en medio de una rebelión pública y de una plaga que estaba destruyendo el pueblo. La Torá no enseña que una persona pueda utilizar su propio enojo y llamarlo celo de Jehová. Por ejemplo, en Levítico capítulo 19, verso 17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y en el verso 18 del capítulo 19 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, debemos hacer una diferencia muy importante aquí. No todo celo
es santo. Existe un celo que hace, por ejemplo, agigantar el ego, porque nace desde el ego. Y ese celo nos lleva a pecado. Existe un celo que quiere tener la razón a cualquier precio. Y también existe una pasión sincera por la verdad, por la justicia y por aquello que da vida. Shaul, el apóstol, conocido también como Pablo, explica esta diferencia en Romanos capítulo 10, verso 2, cuando dice: tienen celo de Elohim, de Dios, pero no conforme a conocimiento. Es posible tener entusiasmo religioso y estar equivocado. Es posible hablar mucho de Elohim y lastimar a las personas. Es posible defender una doctrina y perder la misericordia. Por eso, el celo necesita conocimiento, discernimiento y dominio propio. Y quizás por eso resulta tan significativo que Pinjas reciba precisamente un pacto de Shalom, un pacto de paz. Y ahora vamos a entrar un poco más profundamente en este estudio. Cuando hablamos del nivel Sod, no estamos hablando de inventar significados secretos y sin fundamentos. Estamos tratando de observar la dimensión interior y espiritual que puede contemplarse detrás de cada texto. La palabra hebrea Shalom no significa solamente que no exista guerra. Bien, Shalom también comunica y nos comunica integridad, plenitud, restauración. Algo que estaba fragmentado y vuelve a encontrar el orden. Entonces podemos contemplar una enseñanza muy profunda aquí. La verdadera paz no es simplemente evitar todo conflicto. La verdadera paz busca restaurar lo que estaba quebrado. Y aquí encontramos una conexión muy clara con las palabras de Yeshua el Mesías. Leemos en Mateo capítulo 5, verso 9. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Elohim. Observamos algo aquí. Yeshua no está hablando solamente de personas tranquilas. Habla de personas que hacen la paz. Personas que trabajan para restaurar. En Santiago, capítulo 3, versos 17 y 18, dice que la sabiduría que viene de arriba es primeramente pura y después pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos. Entonces, podríamos expresar el sol de esta enseñanza de esta manera. El fuego necesita ser gobernado por el Shalom, porque el celo sin paz puede convertirse en fanatismo. El conocimiento sin amor puede convertirse en orgullo. La autoridad sin misericordia puede convertirse en opresión. Y la verdad
utilizada sin sabiduría, puede convertirse en una piedra para herir a otros. Por eso el Salmo 85, verso 10, presenta una imagen extraordinaria. Dice que la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Ese es el equilibrio. No verdad sin misericordia. No misericordia sin verdad. No pueden estar separadas, no pueden estar divididas. Y eso es lo que realmente el Hasatán, el adversario, quiere dividir, quiere separar. El corazón dividido actúa de esta manera. Cada corazón dividido, cada corazón sin la verdad, sin la misericordia, juntas, actúa de una manera realmente separatista. ¿Bien? Es que justicia y paz deben estar caminando juntas. Eso es la raíz de toda verdad. Después de la crisis de Baal Peor, ocurre algo muy significativo. Jehová ordena un nuevo censo. Números 26, versos 1 y 2 dice: Después de la mortandad, Jehová habló a Moisés y a Eleazar, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Este es el segundo gran censo del libro de Números. El primero aparece en Números capítulo 1. Entre un censo y el otro han pasado casi 40 años. 40 años. Desde el capítulo 1 al capítulo 26. La primera generación fue contada al comienzo del camino. Esta nueva generación es contada antes de entrar en la herencia. Y aquí encontramos una enseñanza muy importante. Jehová no solamente trabaja con quienes comienzan una obra, también prepara a quienes deberán continuarla. En el capítulo 26, versos 63 al 65, explica que prácticamente ninguno de los hombres de la primera generación permanecía. Bien, excepto, como ya lo hemos estudiado anteriormente, Yehoshua, Josué y Caleb. Estos dos eran los que permanecían de esa primera generación contada. Entonces, aparece una nueva responsabilidad aquí. ¿Cómo transmitir la enseñanza a quienes vienen detrás? En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, desde el verso 6 y 7, dice: Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Observemos el orden aquí. Primero, estarán sobre tu corazón y después las enseñarás. Porque no podemos transmitir verdaderamente aquello que nunca pasó, porque no ha pasado por nuestra propia vida. No podemos enseñar aquello que no sabemos. Podemos, por ejemplo, enseñar palabras hebreas, podemos conocer las festividades,
Podemos hablar de Torá durante horas, pero aquí la pregunta es, ¿qué ven los demás en nosotros? ¿Ven justicia, misericordia, humildad? ¿Ven a una persona que sabe pedir perdón? ¿Ven coherencia entre lo que enseñamos y la manera en que tratamos a los demás? Y Yeshua aquí, por ejemplo, tomamos esta enseñanza en Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La herencia espiritual no se transmite solamente hablando, también se transmite viviendo. Ahora llegamos a uno de los episodios más hermosos de esta parashá. En Números capítulo 27, vemos que 5 mujeres se presentan delante de Moshe. Sus nombres son Mahla, Noá, Oglá, Milcá y Tirzá. Su padre, Zelofhad, había muerto sin dejar hijos varones. Y ellas presentan una pregunta en el verso 4. ¿Por qué será quitado el hombre y el nombre, mejor dicho, de nuestro padre, de entre su familia, por no haber tenido hijo varón? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Esa fue la pregunta que hicieron estas 5 mujeres. Y debemos observar la actitud que tuvieron. Ellas no abandonaron a Israel, no rechazaron la Torá, no buscaron destruir la estructura de la comunidad. Presentaron una situación concreta y pidieron justicia. Y aquí el líder, Moshe, ¿qué hizo? Vemos en el verso 5 que dice: y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Esta frase es impresionante. Moshe, el gran líder de Israel, no tuvo vergüenza. No tuvo vergüenza de reconocer que necesitaba consultar. No inventó una respuesta. No utilizó su autoridad para callarlas. Tampoco dijo, esto siempre fue así y no se discute más. En cambio, llevó la causa delante de Dios. Y Jehová respondió en el verso 7. Dijo: bien dicen las hijas de Zelofhad. ¡Qué belleza! Como en la palabra también nos enseña a liderar. Porque hay veces cuando no estamos seguros, no está mal preguntar a Dios, también preguntar a otros, equivocarse también y obviamente aprender a no volver a hacerlo. De eso se trata. El justo cae muchas veces y se levanta miles. De eso se trata. No escudarnos en que no somos perfectos y podemos equivocarnos.
pero sí aceptar la equivocación y seguir. De eso se trata. Seguimos. La petición de 5 mujeres produjo una aclaración jurídica que después beneficiaría a todo Israel. Y aquí encontramos una enseñanza realmente importante. Un verdadero líder no necesita aparentar que sabe absolutamente todo. Moisés tenía autoridad, pero también tenía humildad. Y esto conecta con Mateo capítulo 5, verso 6, donde Yeshua dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Las hijas de Zelofhad tenían hambre de justicia, pero buscaron justicia dentro del pacto. Ellas no querían privilegios, ellas querían herencia. Ahora contemplemos un nivel más profundo. La tierra prometida no era solamente una propiedad. La herencia implicaba responsabilidad. Había que recibirla, pero también la herencia recibida había que cuidarla. Las 5 mujeres no permitieron que la porción de su casa desapareciera. Y para hacerlo tuvieron que presentarse, según lo que dice en el verso 2 del capítulo 27, tuvieron que presentarse delante de Moshe, de Eleazar, y los príncipes que eran los líderes, ¿bien?, de cada tribu, y también de toda la congregación. Por un momento imaginemos este suceso, esta escena, ¿bien? 5 mujeres presentándose delante de toda la autoridad de Israel. Realmente aquí se necesita convicción para hacerlo, ¿no? Valentía. Se necesitaba tener claridad sobre el valor de la herencia. Y aquí podemos encontrar una conexión con Mateo capítulo 7, verso 7. Cuando dice Yeshua: pedid y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. La búsqueda también transforma a quien busca. Las hijas de Zelofhad no buscaban escapar de la herencia, buscaban participar de ella. Y a mí me deja esta pregunta, y se las comparto. Y es que, ¿realmente valoramos la herencia espiritual que hemos recibido? ¿Valoramos esa herencia que hemos recibido? Esa herencia espiritual. Porque muchas veces las personas solamente valoran algo cuando están a punto de perderlo. Estas mujeres comprendieron el valor de la herencia antes de poseerla. Y después de este episodio, la parashá entra en un momento profundamente humano. Jehová le dice a Moisés en Números capítulo 27, en el verso 12. Le dice: sube
a este monte, al monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Moisés podrá verla, pero no entrará. Pensemos y meditemos por un momento en la vida de este hombre, en la vida de Moisés. ¿Bien? Moisés lo conocemos ese nombre comúnmente en las escrituras, por decir, cristianas. Y en las escrituras hebreas, su nombre es Moshe, sacado de las aguas. Eso significa. Y como dije, meditemos en su vida, en todo lo que pasó. Moisés enfrentó al faraón, condujo al pueblo fuera de Egipto, atravesó el mar, conocido como el Mar Rojo, subió al monte Sinaí, recibió la Torá, soportó las rebeliones del pueblo, murmuraciones y momentos extremadamente difíciles. Y ahora contempla la tierra, pero él sabe que no entrará. ¿Cuál fue su preocupación cuando Dios le dice que no entrará? ¿Se quejó? ¿Pidió un monumento que le hicieran a él? ¿Preguntó quién recordaría su nombre? Leemos en las Escrituras claramente que no. Y en Números, capítulo 27, versos 16 y 17, Moshe pide: ponga Jehová, Elohim de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Eso revela el corazón de un verdadero servidor. Moshe está terminando su tarea, pero piensa en el pueblo, piensa en Israel. Un verdadero servidor no necesita que todo termine con él. No tiene miedo de preparar a otro. No considera la misión como propiedad personal. Y aquí aparece una hermosa realmente conexión con Yeshua. Podemos leerlo en el capítulo 9, verso 36, y dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban fatigadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí vemos la misma imagen. Moisés no quiere dejar ovejas sin pastor. Yeshua observa a las multitudes y siente compasión porque las ve como a ovejas sin pastor. El verdadero liderazgo bíblico no comienza con el deseo de mandar, comienza con la capacidad de tener compasión. Y en el verso 18 del capítulo 27, Jehová responde a Moisés y le dice: toma a Yehoshua, hijo de Nun, a Josué, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él.
Yehoshua será quien conduzca a la nueva generación. Aquí podemos observar una conexión de propósito en la Besorá, en el Nuevo Testamento. Besorá significa buena, por decir buena noticia, ¿sí? Y Yeshua enseña el camino del reino y llama a vivir conforme a la voluntad del Padre. Y la comparación debe hacerse con cuidado aquí. No estamos diciendo, ¿sí?, que ambos personajes tengan la misma función histórica, ¿bien? Pero existe un patrón de conducción hacia la herencia. Cuando Yeshua el Mesías dice en Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice Adoní, Adoní, mi Señor o mi amo, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La herencia espiritual no está separada de la obediencia. Y no se trata solamente de conocer, se trata de caminar. Y algo que quiero aclarar sobre este pasaje es que todo reino, sea bueno, sea malo, todo reino tiene leyes y tiene voluntad del rey, que reina ese reino. Y el que no hace la voluntad de ese rey es separado. ¿Bien? No podemos andar por la vida, hoy, en la actualidad nuestra, no cumpliendo normas, ni reglas, ni leyes. Cada municipio, ¿sí?, cada provincia, cada país tiene leyes. Aunque algunas, ¿sí?, se compartan, ¿bien?, o que sean las mismas, pero también vuelvo a decir, municipio, provincia, país, estado, tiene diferentes leyes que por más que no vivas ahí, debes cumplirlas. ¿Bien? Y de eso se trata. La voluntad del Padre, cuando habla de Yeshua, que habla de su reino, la voluntad del Padre está escrita. Y está escrita en la Torá, en los profetas. Esa es la voluntad del Rey, del Abba Kadosh, del Padre Santo, del cual enseñó Yeshua. Entonces, no se trata solamente de conocer las leyes. Se trata de caminarlas, de obedecer, de practicarlas. ¿Bien? En Números, capítulo 27, versos 22 y 23, relata que Moshe tomó a Yehoshua, lo presentó delante de Eleazar y de toda la congregación, puso sus manos sobre él y le entregó la responsabilidad. Este acto representa continuidad. La misión no termina porque cambia el servidor o el líder. ¿Bien? Esto también aparece en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 13, versos 2 y 3, cuando, después de la oración y del ayuno, se imponen las manos sobre Bernabé y Shaul, o sea, el apóstol Pablo, antes de ser enviados. ¿Bien? Y aquí la enseñanza es sencilla, pero realmente profunda. La obra de Jehová es más grande que cualquier persona. Cuando todo depende de una sola persona o de un solo líder, una comunidad se vuelve frágil. ¿Bien? Moshe, Yeshua, fueron únicos. ¿Bien? Pero aquí Moshe mismo entendió que Israel debía continuar. Y no digo que Moshe, vuelvo a decir como anteriormente, sea más o igual que Yeshua. Sabemos que Yeshua es el Mesías, conocido también como Jesús el Cristo. ¿Quién puede
ser como Él en esta tierra o en la creación. Nadie. Pero Él mismo, hablando de Yeshua, dijo y enseñó que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿El camino a quién? Al Padre. Él le enseñó eso. O sea que debemos entender que el Abba, Dios, hablando de Jehová, es lo que realmente importa. Es la fuente de todo lo creado. Y no estoy inventando algo nuevo, ni diciendo algo fuera de las Escrituras, sino algo que enseñó el Mesías. ¿Bien? Por eso siempre invito a que estudien, a que investiguen, pero así también a que lo pongan en práctica, lo que vayan entendiendo. Y hay cosas, como lo hemos dicho anteriormente, no se entienden del todo. Ya vendrá la luz, ya vendrá el discernimiento y la sabiduría que Jehová da. ¿Bien? No hay que desanimarse. No, hay que seguir. Hay que seguir. ¿Bien? Bueno. Y ahora llegamos a los capítulos 28 y 29. Y aquí encontramos las ofrendas diarias, el Shabbat, el comienzo de los meses y los tiempos señalados. A simple vista, uno podría preguntarse, ¿qué relación tiene esto con todo lo anterior? Pero vamos a observar el movimiento de esta parasha. Primero hubo crisis, después restauración, luego un nuevo censo, después la herencia, luego la preparación de un nuevo líder y finalmente el orden del tiempo. Y por decir, una generación necesita aprender a organizar su vida alrededor de Jehová. Y en el verso 2 del capítulo 28 dice: mi ofrenda guardaréis, ofreciéndomela a su tiempo. Aparece la expresión hebrea ve-mo-adó, ¿sí? Ve-mo-adó, en su tiempo señalado. Eso es lo que significa. Y aquí encontramos una enseñanza que es fundamental. La vida espiritual también necesita ritmo, un ritmo, porque existe lo diario, existe lo semanal y lo mensual, y existen los tiempos señalados. La enseñanza para nosotros no es intentar reproducir un sistema sacrificial fuera del contexto del santuario. El altar y el sacerdocio establecido para ese servicio, ¿bien? No es que queremos cambiar ni hacerlo como algo propio, ¿bien? El principio que podemos aprender es el de una vida ordenada. Yeshua mismo tenía momentos de retiro y oración. Leemos en Marcos, capítulo 1, verso 35, porque ahí dice que levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió a un lugar desierto y allí oraba. En Lucas, capítulo 5, verso 16, dice que se apartaba a lugares desiertos y oraba. La vida espiritual
no puede depender solamente de cómo nos sentimos. Si estudiamos únicamente cuando tenemos ganas, si oramos únicamente cuando tenemos problemas, si buscamos a Dios solamente cuando sentimos miedo. Si es así, entonces nuestra vida espiritual será inestable. Y aquí aparece uno de los conceptos más hermosos de la parashá. Aparece el secreto de la constancia. En el capítulo 28, versos 3 y 4, aparece la ofrenda continua. En hebreo tamid, que es continuamente, regularmente y cada día. Bien, un cordero por la mañana y otro entre las 2 tardes. Y ahora bien, entrando en un nivel sod, el tamid nos enseña algo que muchas veces olvidamos. La transformación profunda necesita continuidad. Y estamos en una época que busca resultados inmediatos. Queremos aprender rápidamente. Queremos cambiar rápidamente también. Y queremos respuestas rápidas. Pero la Torá nos muestra el poder de la conciencia. El poder de esa conciencia en el cual encuentra constancia. Constancia en la voluntad de Jehová. Esa conciencia en la cual siempre enseñamos que es el significado de Israel. Una conciencia elevada. Una experiencia extraordinaria puede emocionarnos durante algunos días, una semana, y una disciplina sencilla y constante puede transformar toda nuestra vida. Yeshua dice en Lucas capítulo 9, verso 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero cada día y sígame. La expresión es cada día, cada día. No solamente cuando existe emoción, no solamente cuando todo va bien, sino cada día. Tal vez nuestro tamid espiritual sea algo sencillo. Por ejemplo, un momento de oración sincera, un momento de estudio, una palabra de agradecimiento, una decisión consciente, una reacción de enojo que aprendemos a detener, una palabra que decimos y realmente no decidimos decirla. Una palabra que muchas veces sale de nuestra boca y realmente tenemos un arrepentimiento instantáneo de corazón. Y también una palabra cuando no la decimos, ¿bien? La decidimos, tenemos ese control de nuestra lengua. La refrenamos. Una persona a la que elegimos escuchar. Un acto de justicia que nadie ve. Pequeñas decisiones, pero sostenidas en el tiempo. Ese
puede ser uno de los grandes secretos de la transformación. En el capítulo 28 y también 29 presentan una estructura. La ofrenda diaria aparece en Números capítulo 28, desde el 3 al verso 8. El Shabbat aparece en Números 28, versos 9 y 10. El comienzo de los meses en Números 28, versos 11 al 15. Pesaj y Matzot en Números capítulo 28, versos 16 al 25. La fiesta de las semanas, Shavuot, en Números capítulo 28, versos 26 al 31. El día de las trompetas, Yom Teruah, en Números capítulo 29, versos desde el 1 al verso 6. El día de expiación, Yom Kippur, en Números capítulo 29, versos 7 al 11. Y las fiestas de las cabañas, Sukkot, está en Números desde el capítulo 29, desde el verso 12 al 38. ¿Y qué nos enseña todo esto? Que el tiempo no es solamente algo que pasa. El tiempo también puede ser santificado. Y haciendo referencia a esta parte, pueden ver en nuestro canal que subimos, el último anterior a este, un estudio, un video, que es el cuarto mandamiento, ¿sí? Que es una serie que empezamos bien, de los 613 mandamientos que tiene la Torah. Y lo pueden buscar en nuestro canal. Y ahí van a aprender sobre los tiempos que también se pueden santificar. Seguimos. En Génesis capítulo 2, verso 3 dice que Elohim bendijo el séptimo día y lo santificó. Y esto es muy interesante. Antes de la existencia del Mishkan, antes del templo, ¿bien? Del templo donde se hacían los sacrificios y estaba la Shekinah, que es la presencia divina, antes también de Jerusalén como centro de adoración, ya encontramos un tiempo santificado. El ser humano puede buscar lugares especiales para encontrarse con Jehová. Pero las Escrituras también enseñan a reconocer tiempos apartados. Y quizás una de las preguntas que deberíamos hacernos es ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Porque la vida está hecha de tiempo. Y aquello a lo que entregamos nuestro tiempo revela muchas veces aquello que realmente consideramos importante. Ahora observamos toda esta porción. La observemos desde arriba, ¿bien? Como si estuviéramos mirando un camino completo. La parashá comienza con una crisis, después la restauración, luego una nueva generación es contada. Después se organiza la herencia, luego se prepara un nuevo liderazgo y finalmente se ordena el tiempo. Y lo podríamos expresar de esta manera: crisis, restauración, identidad, herencia, liderazgo, orden y continuidad.
Quizás este sea uno de los grandes secretos espirituales de Pinjas. La porción comienza con una generación herida, pero no termina contemplando permanentemente la herida. Termina preparando el futuro. Y esta enseñanza puede ser muy importante para nosotros, porque a veces descubrimos algo equivocado en nuestra vida y pensamos que la transformación consiste solamente en reconocerlo. Pero reconocer el error es el comienzo. Después hay que reconstruir, hay que ordenar, hay que reparar, hay que volver a aprender, hay que establecer nuevos hábitos, hay que preparar el futuro. La verdadera teshuvá no consiste solamente en lamentar el pasado, también consiste en ordenar lo que viene. En Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14, leemos que dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta. Y esto no significa negar el pasado, significa no vivir prisionero de él. Y para terminar este estudio, quiero dejarte esta pregunta. ¿Qué estás preparando para quienes vienen después de vos? Porque sí, vivimos en un tiempo donde muchas personas quieren comenzar algo nuevo, pero no siempre piensan en la continuidad. Quieren recibir una herencia, pero hay que aprender a cuidarla. Todos queremos paz, pero debemos aprender a construirla. Queremos la transformación, pero muchas veces rechazamos la constancia diaria que hace posible esa transformación. Pinjas recibió un pacto de paz. Las hijas de Zelofhad defendieron una herencia. Moisés preparó a quien continuaría después de él. Josué recibió una responsabilidad. Una nueva generación fue contada y el tiempo fue ordenado alrededor de Jehová. Tal vez este sea uno de los mensajes centrales de esta porción. Y es que la vida espiritual no consiste solamente en comenzar bien. También consiste en aprender a continuar. No importa solamente cuánto sabemos. También importa qué está produciendo ese conocimiento en nuestra vida. Podemos llevar muchos años estudiando Torah, pero la pregunta sigue siendo: ¿somos más justos? ¿Más misericordiosos? ¿Somos más responsables? ¿Sabemos escuchar mejor? ¿Tenemos más dominio sobre nuestras palabras? ¿Podemos reconocer cuando nos equivocamos? ¿Estamos aprendiendo a construir paz? Y les digo, para aquellas personas que recién comienzan a estudiar las Escrituras, esta parashá, Pinjas, también deja un mensaje importante. Es que no necesitamos comprender todo en un solo día. El pueblo de Israel, ellos mismos, vivieron un proceso. Hubo un desierto, hubo errores, hubo correcciones, también pérdidas.
y también hubo una nueva generación. Hubo una herencia, hubo continuidad y hubo futuro. Tal vez hoy alguien está viviendo una transición, una etapa que ya terminó, pero la siguiente todavía no está completamente clara. La Parashat Pinjas nos recuerda que las transiciones también forman parte del camino. Y la pregunta no es solamente qué dejamos atrás. La pregunta también es qué estamos preparando para el futuro. Que nuestro celo jamás se transforme en fanatismo. Que nuestro conocimiento nunca se transforme en orgullo. Que nuestra búsqueda de justicia nunca pierda la misericordia. Que la herencia que recibimos no quede solamente en palabras. Que aprendamos a preparar a otros para continuar. Que cada día, ese sacrificio espiritual sea mediante pequeñas decisiones de fidelidad cada día. Y que podamos ordenar nuestra vida alrededor de Dios, alrededor del Elohim, creador de cielos y tierra, Jehová. Porque una vida transformada no se construye solamente en grandes momentos. También se construye en pequeñas decisiones, repetidas con fidelidad, cada día. Por eso, cada día, entrega tu corazón a Dios. Esos problemas que no te dejan respirar, también. Esas decisiones difíciles de tomar, entrégaselas a Él. Porque la paz que Dios da, que solo Él da, no se compara con ninguna otra. Sobrepasa todo entendimiento. Por eso Él nos llama todos los días a cambiar, a mejorar, a conocer su voluntad y realmente encaminar con su verdad. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por acompañarnos en cada estudio, porque a nosotros nos agrada hablar de su voluntad, de la voluntad de Jehová. Nos enamora cada día más. Pero este mensaje, primeramente, es para mí, pero es también para todos ustedes que escuchan y desean buscarle a Dios cada día más. ¿Y por qué digo primeramente es para mí? Porque yo necesito todos los días hacer ese tamín, esa entrega, ese sacrificio vivo que Dios desea para cada uno que habita en su pueblo. Necesito aprender todos los días. Por eso también comparto con cada uno de ustedes estas perlas que Dios pone en nosotros para expresar. Como siempre digo, deja en los comentarios tus aprendizajes, las enseñanzas que obtuviste y las preguntas también. Por eso, somos una comunidad que se apoya en la piedra que es Jehová, en su palabra. Pero también necesitamos, ¿sí?, compartir lo que aprendemos por medio de él, para poder elevarnos juntos. Bien, eso también es amor. Así que gracias por llegar hasta aquí. Bendiciones para cada uno de ustedes. Shalom, shalom.